Entonces la charla de hoy puntualmente se llama líquidos inflamables y combustibles. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá. Listo. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a revisar hoy? Básicamente lo que vamos a revisar hoy es inflamables y combustibles, ¿sí? Las propiedades como tal de los líquidos, de estos líquidos, como son presión de vapor, punto de ebullición, el punto de inflamación, que es el punto como tal de ignición, eh, el tema de la clasificación de los líquidos inflamables y combustibles, aquellos que conocemos como clase 1, 2 o 3, el tipo de almacenamiento pues, que podamos tener para estos líquidos también, que pueden ser recipientes a presión o tanques atmosféricos. Vamos a ver un poquito de lo que son las distancias seguras en las instalaciones de procesos entre estos tanques y de pronto otras instalaciones. Vamos a mirar un poquito de lo que son los sistemas de refrigeración, el sistema de tubería y transporte, ¿sí? Que como utilizamos el tema de tubería y transporte, que se utilizan, que no se utilizan acá, la prevención de incendios y el control pues, de riesgos de incendio. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que serían las evaluaciones de riesgos, las fuentes de ignición, qué se hacen los sistemas de detección alarma, qué se hacen los sistemas de extinción de incendios, cómo se manejaría una emergencia. Vamos a mirar un poquito de lo que es el IPM que nosotros conocemos y vamos a revisar qué tan cerca es de lo que nosotros ya hemos visto en otros sistemas. Y al final vamos a revisar el tema de la clasificación de áreas y por qué estará incluida en este temario. ¿Listo? Ese es como el tema que vamos hasta acá. Espero tener como un tiempo de 1 hora, 1 hora y media para esta capacitación y tener un tiempito pues para hacer preguntas. ¿Listo? Listo. Entonces, en las generalidades y lo primero que nosotros deberíamos revisar es que acá vamos a trabajar con los líquidos. ¿Sí? Básicamente desde nuestro colegio nosotros sabemos que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseosa, pero puntualmente aquí vamos a hablar de líquidos, ¿sí? Y líquidos se está hablando de unas fuerzas intermoleculares pues totalmente diferentes al gaseoso, que son muy lejanas, y muy diferentes al sólido, que son bastante cercanas. Entonces esta ya tiene una fuerza intermolecular bastante particular para que la fluidez y el estado de la materia se pueda convertir en líquido. ¿Listo? Este líquido, puntualmente lo importante de todo este proceso es que se convierta en gas, porque vamos a revisar que finalmente lo que se incendia o lo que es peligroso puntualmente no es ni el líquido ni el sólido, solo se incendian los gases. Entonces vamos a revisar en nuestros procesos de transformación cuál es lo importante y cuáles son los procesos que se generan de estos cambios de materia para que podamos entonces dar como algo tóxico, algo inflamable o algo combustible. Entonces, este es el objetivo pues de toda la capacitación, que entendamos que es el estado gaseoso lo que nos va a afectar acá. ¿Listo? Y ya entrando como tal en materia, lo que es puntualmente lo que es un líquido inflamable y un líquido combustible, y pues para esto yo quiero explicar lo que el código NFPA 30, ¿sí? Que es el código de líquidos inflamables y combustibles, eh, expresa para esta definición. Pues para el código NFPA 30, un material con una presión de vapor por encima de los 40 psi en su presión absoluta se considera como un gas y por lo tanto no está dentro del rango de la NFPA 30. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos, y vamos a ver más adelante qué sería como tal la presión de vapor. Pero si hay un líquido o hay un material o hay un fluido que está por encima de los 40 psi de presión de vapor, no se debe considerar como bajo el código de NFPA 30 y no se debe relacionar con las propiedades y las definiciones y todo el proceso que de la NFPA 30. Eso es bien importante. Ya se consideraría como un gas, y para trabajar como un gas ya tenemos otras NFPA y otros códigos que necesitaríamos trabajar. ¿Listo? Mientras tanto, pues la NFPA 30, entre esos rangos y entre esas cosas que nosotros estamos definiendo, dice que un líquido combustible es cualquier líquido que tiene un punto de inflamación de copa cerrada igual o superior a 37.8. Y el líquido inflamable dice que es cualquier líquido que tiene un punto de inflamación de copa cerrada por debajo de los 37.8.
Estas definiciones son muy difíciles que nosotros no las aprendamos de memoria. Hay gente que se la aprende de memoria, pero no entiende el corazón y el significado que van de trastorno de eso. Para mí es fácil y yo le enseño a mis estudiantes y les digo, un líquido inflamable es aquel que pueda desprender vapores a temperatura ambiente. Si yo al líquido lo necesito calentar para que el líquido empiece a desprender vapores, o sea, que haya ese cambio de fase que es el que nos interesa a nosotros, pues ya lo podemos considerar inflamable. Pero si esos vapores están a temperatura ambiente, se están emanando, el fluido está emanando eso que de pronto la gasolina cuando nosotros vamos a una estación de servicio huele tanto, porque a temperatura ambiente él está emanando vapores. Él está emanando vapores y ese es el olor que nosotros sentimos y por eso consideramos la gasolina un líquido inflamable, a diferencia de pronto de un crudo pesado que necesitamos calentarlo para que haya ese cambio de fase. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a diferenciar qué es un líquido inflamable y combustible. ¿Sí? Y acuérdense que todo está dado por el cambio de fase, siempre a vapor, siempre debe estar en estado gaseoso. Y aquí ya como tal empezamos a tener definiciones, ¿sí? Que son las que de pronto están presentadas en nuestra definición anterior y es la presión como tal de vapor. Entonces, supongamos que tenemos un líquido, ¿listo? Un líquido en el que en un recipiente lo tapamos y extraemos todo el aire con tal de tener un vacío, ¿listo? Al no haber ningún gas que ejerza presión sobre la superficie del líquido, no habrá ninguna fuerza sobre la superficie del líquido, ¿vale? Eso hasta ahí de pronto está claro. Las moléculas como tal del líquido poseen una energía por las vibraciones normales de ellas que van a empezar a liberarse hacia el espacio, ¿sí? Hacia ese espacio vacío. Por lo tanto, por otro lado, las moléculas como tal que se quedan en el líquido por sus fuerzas intermoleculares van a atraer a estas moléculas liberadas y después de un determinado momento estas velocidades pues van a ser iguales, ¿sí? Llegando al equilibrio dinámico que hablamos aquí y que pues que será y en el equilibrio dinámico es donde se hará presente como tal la presión de vapor. Entonces definimos qué es la presión de vapor. Es la presión ejercida por un vapor sobre su estado líquido. Está en vacío, entonces su vapor, el mismo vapor que él emana de su líquido, ejercida sobre el mismo líquido en equilibrio dinámico. Y acabamos de explicar que el equilibrio dinámico es la fuerza, es la igualación de velocidades de atracción entre los fluidos, entre el líquido y el vapor, entre las fuerzas moleculares entre el líquido y el vapor. Y esto es lo que nosotros entendemos como presión de vapor. ¿Listo? Una manera sencilla de medir la presión de vapor es si tenemos, pues tendremos un líquido, ¿sí? En vacío con mercurio, básicamente lo que tenemos, y después de un tiempo, pues este líquido llega a su equilibrio dinámico, haciéndose presente como tal la presión de vapor. Aquí es fácil tomar esta medida, pues por la diferencia de lo que cambió la barra pues, de mercurio. ¿Listo? Entonces, de acá concluimos que a mayor fuerzas intermoleculares, menor sería la presión de vapor. Y entre menos fuerzas intermoleculares que hayan entre estas partículas, menor será la presión de vapor y a mayor temperatura, mayor sería la presión de vapor. Y esas cosas son claras, que es importante que quede claro en estas definiciones. ¿Listo? La otra definición es el punto de ebullición, ¿sí? La presión atmosférica ya no puede tener el líquido, puntualmente la presión atmosférica ya no puede tener el líquido como líquido, entonces entra en ebullición, hay un cambio de fase, ¿sí? Todas estas definiciones teóricas las estamos trayendo de la NFPA 30, ¿sí? En su última edición, que es la edición 2018. Entonces, la definición teórica de la NFPA 30 la tenemos como la presión de vapor de un líquido igual a la presión atmosférica circulante. Básicamente hay un cambio de fase, ¿sí? Evaporación, hay un cambio de fase por acción como tal del calor. El punto de inflamación, que también lo conocemos como el flash point, ¿sí? Ya es puntualmente la temperatura mínima a la que un líquido produce los suficientes vapores
para hacer la famosa mezcla inflamable, que es la que se puede estar prendiendo, es la de riesgo. Entonces, acuérdense que desde el principio les dije, aquí lo importante es nuestra fase gaseosa, porque finalmente lo que se prende son los gases, no se prende ni el sólido ni el líquido. Lo peligroso para un incendio es la mezcla rica en gas que se pueda estar conteniendo en los puntos de inflamación que ya vamos a ver más adelante. Entonces, este punto de inflamación es esa temperatura mínima. Siempre estamos hablando de temperaturas mínimas a la cual un líquido produce los suficientes vapores para formar una mezcla inflamable con el aire. ¿Listo? Y aquí es donde nosotros empezamos a hablar de los famosos límites de inflamabilidad. ¿Sí? Los límites de inflamabilidad se consideran desde que empiezan a emanarse en vapores hasta cuando ya hay muchísimos vapores y ya no hay nada más que emanar. ¿Sí? Es como una cantidad o un porcentaje de vapores en el aire. Siempre está relacionado con la cantidad de vapores que se puedan encontrar en el aire. Y dependiendo del material o el líquido que estamos trabajando, el líquido contiene un bajo nivel de inflamabilidad y un alto nivel de inflamabilidad. Durante este rango es lo que nosotros conocemos como rango de inflamabilidad. Esto es lo peligroso, ¿sí? Si nosotros tenemos vapores en el aire por debajo del límite inferior de inflamabilidad o por encima del límite superior de inflamabilidad, no tenemos riesgos de incendio como tal, ¿sí? En este caso, donde la mezcla es muy rica, de pronto lo que tenemos ya es un poco de riesgo de asfixia o de toxicidad porque hay tanto desplazamiento como tal de oxígeno que es posible que no se pueda respirar, pero como tal, si hay alguna chispa, pues no va a haber riesgo como tal de incendio. ¿Listo? Entonces, por acá les dejo una tablita de algunos materiales con sus límites de inflamabilidad. Sí es importante que nosotros pues los tengamos en cuenta. Más adelante, cuando hablemos un poquito de detección, vamos a revisar por qué pues estos límites de inflamabilidad son importantes medirlos en dado caso en algunos procesos. ¿Listo? Y el punto como tal de ignición, el punto de ignición se conoce como la mínima temperatura a la cual esta sustancia, una vez incendiada, listo, ya se incendió, puede mantener una combustión autosostenida. No es que de pronto yo le quite la fuente de calor o la chispa y ella se me apague. No, ella ya se mantiene autosostenida sin la ayuda de una fuente externa, sin la ayuda de una fuente externa, ¿sí? Esta temperatura es un poquito superior a lo que es el punto de inflamación, es levemente superior. Eso en cuanto a definiciones que tenemos que tener claras hasta el momento. Cuando ya empezamos a hablar de una clasificación de estos líquidos, entonces es importante tener en cuenta que cualquier líquido dentro del alcance del código NFPA 30, acuérdate que estamos dentro del alcance de NFPA 30, se debe clasificar de acuerdo a la NFPA 30. ¿Listo? Si ya nosotros salimos de este alcance, pues tendríamos que revisar la clasificación de acuerdo al código que le corresponda. Pero si él está definido como dentro del alcance de la NFPA 30, debo clasificarlo de acuerdo a la NFPA 30. Entonces, los líquidos inflamables, como vimos anteriormente y los definimos en la diapositiva anterior, deben clasificarse como líquidos clase 1. Los líquidos inflamables, ¿sí? que definimos en las diapositivas anteriores, se clasifican como clase 1 y fijan de acuerdo a esta diapositiva. ¿Listo? Entonces, tenemos un líquido clase 1A. Si es clase 1, ya de entrada sabemos que es un líquido inflamable. ¿Qué quiere decir que es un líquido inflamable? Que está emanando vapores a temperatura ambiente, que por ende a temperatura ambiente, en condiciones ambientales, pues ya tenemos ya tenemos un riesgo bien alto. Entonces, el A1 me dice que es cualquier líquido que tenga un punto de inflamación menor a 22.8, estamos hablando, y un punto de ebullición menor a 37.8. El de ebullición está muy marcado con el cambio de fase, entonces, por eso el 37.8 está muy ligado a la definición del líquido inflamable. ¿Listo? El clase 1B, que también lo encontramos muy frecuentemente, es cualquier líquido que tiene un punto de inflamación menor a 22.8
y un punto de ebullición de 37,8. Si este es menor, este es igual o mayor. Y el clase 1C, que también por ser 1, también estamos hablando de líquidos inflamables, es cualquier líquido que tenga un punto de inflamación de 22,8, pero menor a 37,8. ¿Listo? Cualquier líquido que tenga un punto de inflamación de 22,8, pero menor, se difiere al clase 1A porque aquí estamos hablando de menor a 22,8 y menor a 37 puntos. ¿Listo? Para la clasificación como tal, ya de líquidos inflamables, o sea, cualquier líquido dentro del alcance de la NFPA 30, combustible, que lo definimos anteriormente como aquel que necesita calentarse o subir su temperatura para que emane vapores, tiene una clasificación 2 y 3 de acuerdo a la subclasificación que vemos acá. Entonces, un líquido 2 o 3 ya sabemos que es combustible, no es inflamable, de entrada ya entendemos, pero si es solamente 2, cualquier líquido que tiene un punto de inflamación igual o superior a 37,8, pero inferior a 60 grados. ¿Listo? Ese para un clase 2, pero un clase 3 ya es cualquier líquido que tiene un punto de inflamación igual o superior a 60, pero inferior a 93. Y el 3B es cualquier líquido que tiene un punto de inflamación mayor a 93 grados. ¿Sí? Aquí ya pues tenemos, yo creo que todo el rango de lo que serían líquidos inflamables y combustibles en su clasificación. Entonces, como para hacer un recordario, debemos tener claro que inflamable menor a 37,8 o a temperatura ambiente, lo podemos para grabarnos en el corazón, pero si tenemos que calentarlo ya sería un combustible. ¿Sí? Por encima de 37,8 ya tendríamos que hablar de un combustible. Que si yo hablo de una clasificación inflamable, hablo de los clase 1, y si hablo de una clasificación combustible, estamos hablando de clase 2 y clase 3. ¿Listos hasta acá? Entonces, ya teniendo claro qué tipos de combustible tenemos, las propiedades de combustible que tenemos, vamos a mirar cómo se clasifica, cómo se almacenan estos combustibles. ¿Sí? Y básicamente hay dos formas de almacenar estos combustibles. Estamos hablando de tanques atmosféricos, ¿sí? Que según el API 650 o el API 653 estamos clasificando hasta 2 PSI de presión, y los recipientes a presión que son por encima de los 2 PSI, que ya nos vamos con otra norma que es el de recipientes a presión, que es el ASME sección 8 división 1. ¿Listo? Entonces ya aquí empezamos a tocar otras normas muy diferentes a las NFPA, que nosotros, estos líquidos inflamables deberían, o combustibles, deberían estar almacenados dentro de el API 650, 653 para almacenamientos atmosféricos o para recipientes a presión con ASME sección 8 división 1. Hay otros también almacenamientos de tanques atmosféricos como el UL 142 que también aplicaría, pero en este caso pues es básicamente lo que nosotros más utilizamos son estos almacenamientos de estos dos tanques. Estos tanques de almacenamiento de pronto los vamos a ver más adelante, tienen dos tipos de techos, está el tema del techo cónico o el tema del techo flotante, ¿sí? Que también tiene que ver mucho con lo que si estoy almacenando líquidos inflamables o líquidos combustibles. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, líquidos combustibles, básicamente un techo cónico me funciona porque no hay desprendimiento como tal a temperatura ambiente de vapores, ¿sí? Entonces no se me van a acumular aquí cierta cantidad de vapores que me van a producir un riesgo como tal. Cuando el líquido es inflamable, o sea que a temperatura ambiente yo estoy trabajando mucho o sea, cuando el líquido está desprendiendo muchos vapores, se utiliza un tema de techo flotante para que el techo flotante como tal tenga contacto directo con el líquido. Entonces les estaba diciendo que cuando, dependiendo si estamos almacenando un líquido inflamable o estamos almacenando un líquido combustible, yo defino como ingeniera mecánica, como ingeniera de equipos estáticos, si le pongo un techo cónico o le pongo un techo fijo. Entonces,
Si hay mucha emanación de vapores como tal, pues es importante que yo reduzca esa emanación de vapores para el tema del riesgo y más que, y pues también complementando con la cantidad de producto que se me está evaporando y finalmente eso en la industria petrolera es plata, es dinero. Entonces lo que se hace es poner una membrana flotante que literalmente está pegada al nivel del fluido y lo que hace es que si el fluido sube, ella sube, y si el fluido baja, ella baja, entonces la emanación de vapores, el desperdicio como tal de vapores puede reducirse un montón. El tema de los colores del tanque también tiene que ver mucho, pues no es el principal objetivo, pero tiene que ver mucho, ya que la mayoría de campos petroleros están en tierras calientes, como le llamamos aquí en Colombia, o en temperaturas altas, y tiene que ver con el color de si tengo un negro o tengo un blanco. Normalmente el blanco es un poco más reflectivo y el negro es más absorbente de calor. Entonces, si yo puedo llegar a tener un líquido inflamable, ¿sí? Que con el calor me está, que si yo lo subo todavía más me va a emanar muchísimos más vapores, pues posiblemente lo voy a poner más blanco para que esa radiación no sea tan absorbida. Pero en casos donde yo tengo de pronto un líquido ya combustible, que de pronto es más difícil transportar por su viscosidad o por su API, yo podría ayudar poniendo un tanque de color negro para que el calor sea más absorbido y de pronto el fluido me vaya a soltar un poquito y me vaya a fluir mejor. Sí, son cosas que se analizan en las ingenierías de proceso para que podamos definir la mejor condición de almacenamiento de estos hidrocarburos o de estos líquidos inflamables y combustible. A ver qué nos dice Marcela. Pero dijimos que las preguntas las íbamos a hacer al final, Mónica. Si me las puedes dejar al final, yo te las respondo todas con gusto. Sí, aquí me preguntan que si puedes dar más ejemplos de líquidos inflamables y combustibles. Sí, puedo trabajar con líquidos inflamables, aquellos, por ejemplo, los alcoholes, las gasolinas, las naftas, ¿sí? Combustibles, yo puedo trabajar con aceites, puedo trabajar con crudos, puedo trabajar con incluso algunos plásticos cuando ellos se derriten, pero es bien importante tener claro que tanto la NFPA 30 como la NFPA 497, ¿sí? Nos clasifican y nos dan un listado general de todos estos de todos estos materiales que podríamos encontrar en determinados momentos, ¿sí? Otra cosa bien importante que deberíamos tener en cuenta y que se me olvidó lo que les iba a decir, bueno, más adelante me acordaré lo que les iba a decir de estos líquidos inflamables y combustibles. Bueno, es el tema de dónde yo estoy trabajando, ¿sí? Porque si yo estoy trabajando en Bogotá, donde pues de pronto la temperatura ambiente no es de los 37, pues de pronto ciertos combustibles se me pueden comportar de una forma diferente a si yo los estuviera trabajando en Barranquilla. Y quiero contarles de pronto algo que me pasó puntualmente cuando hice unas corridas fase en Opaí para un manifold que ellos necesitaban revisar. Y es el tema de que, pues con el Jetta 1, que es como más o menos un querosene, para nosotros es bien importante revisar la composición de cada uno de los materiales que estemos revisando, ya sean gases, ya sean hidrocarburos, ya sean combustibles. Un querosene a nivel Bogotá, pues no se va a comportar igual, o el combustible de avión Jetta 1 no se va a comportar igual en Bogotá que de pronto en Barranquilla, ¿sí? Entonces es bien importante que cuando nosotros empecemos a hacer este análisis pues de riesgos de los materiales que estamos trabajando, es bien importante saber en dónde los vamos a trabajar, las temperaturas ambientes, la humedad, el tema del viento, el tema de lo que es radiación y estos estudios de consecuencias, les voy a decir el por qué es necesario estos datos inyectárselos pues como tal al software. ¿Listo? En temas, bueno, de tanques atmosféricos, ¿sí? La NFPA habla bastante interesante de lo que serían los distanciamientos, ¿sí? Que yo debería tener entre un tanque y el otro, ¿sí? Entonces me habla para cuando tengo techos flotantes, ¿sí? Cuando tengo tanques de almacenamiento verticales o cuando tanques de almacenamiento horizontales, si tienen o no protección, que vamos a ver más adelante, y me da unos mínimos como tal, distancias en pies
de lo que yo debería distanciar con uno u otro tanque. ¿Listo? Esto lo podemos encontrar en la tabla 2241. La NFPA 30 es muy clara, o sea, esto nos da para un curso totalmente completo de lo que serían los distanciamientos en cuanto a otras propiedades, en cuanto a tanques, en cuanto a otros equipos, ¿sí? El tema también del boilover que vamos a ver más adelante en qué consiste. Entonces es importante que estos distanciamientos, más que por tabla, o sea, la tabla nos da a nosotros una guía, ¿sí? Esta es la tabla de pronto para líquidos estables, recipientes a presión, que yo les contaba a ustedes, que tenemos almacenamiento y recipientes a presión, ¿sí? Las referencias que podamos tener de acuerdo a las capacidades de tanque, es algo que tenemos que revisar y más profundamente si trabajamos en el tema y si podemos hacer un curso más extenso puntualmente de esto, pues podemos revisar estas tablas con detenimiento y revisar en cuanto a la capacidad y en cuanto al distanciamiento, pero esto solamente nos da una referencia, ¿sí? Esta es, por ejemplo, la tabla para líquidos inestables también, ¿sí? Porque los líquidos inestables se catalogan pues como tal, según la NFPA 30, como un líquido que en estado puro o como se comercializa o produce o es transportado, se polimeriza, se descompone, se condensa o se vuelve autorreactivo bajo choque de presión o de temperatura. Entonces, en este caso, también la NFPA 30 nos dice qué condiciones deberíamos tener si tenemos recipientes horizontales o verticales, de acuerdo pues a las presiones que se manejan, ¿listo? Entonces, estas tablas yo se las muestro para decirles, ok, hay una referencia en la NFPA 30 que nos puede decir los mínimos distanciamientos que deberían tener ciertos tanques de ciertos líquidos inflamables, combustibles o inestables para que se almacenen, para que se transporten, ¿sí? Pero, y aquí de pronto es una tabla que resumen en cuanto a estos tanques, pero yo como profesional no me fío porque sé que estas referencias de la norma a veces quedan cortas. Entonces yo prefiero irme a hacer un análisis de riesgo puntualmente, ¿sí? Y es aquí cuando yo empiezo a utilizar ya las NFPA y la primera NFPA que yo podría empezar a trabajar con mis análisis de riesgo es la 551, ¿sí? En su última versión, que ahorita estamos en versión 2019, y en donde ya empezamos a hablar de lo que es riesgo y probabilidad, sí, que de pronto para nuestra cultura de seguridad y salud del trabajo, riesgo y probabilidad puede estar connotado de otra forma, pero puntualmente aquí cuando ya empezamos a hablar de incendios, cuando empezamos a hablar de mezclas ricas e inflamables, entonces hablamos de que el riesgo está en función de la probabilidad del incendio y de la consecuencia del incendio, ¿sí? ¿Qué tan probable? Y aquí es cuando empezamos nosotros los especialistas en riesgos como tal a jugar. ¿Qué vamos a modelar? ¿Sí? Nosotros no vamos a modelar con como que toda la planta se incendie, vamos a modelar las probabilidades que ya están tabuladas puntualmente y qué consecuencias se generaron después como tal de ese incendio, ¿sí? Y para encontrar esa probabilidad de incendio, yo la tengo relacionada con dos cosas. Con la probabilidad de la fuga, que haya una probabilidad de fuga en ese almacenamiento, en ese transporte, y con la probabilidad de ignición, ¿sí? ¿Qué tan probable es ya que se haga esa mezcla líquida inflamable y qué probabilidad hay que esa mezcla rica e inflamable se pueda prender o haya una ignición como tal? Y aquí es cuando nosotros empezamos a jugar también con lo que son las tablas de radiación, ¿sí? Ya tenemos claro qué es probabilidad, qué es riesgo, ¿sí? Todo tiene que ver con la probabilidad, qué probable es que haya un incendio y si ese incendio pasa, cuál es la severidad como tal de las consecuencias, ¿sí? Y también tiene que ver mucho con el tema de radiaciones térmicas. Si ya hay como tal un incendio, ¿a qué distancias puedo yo estar para que hayan diferentes daños? Esta severidad que yo les hablaba. Entonces, si yo estoy, para los que no sepan, la radiación térmica está medida en kilovatio metro cuadrado, ¿sí? Es una medida por unidad de área, ¿sí? Y para para las radiaciones mayores a 37.5, que básicamente es como en la fuente del incendio, en la fuente de calor,
pues nosotros decimos que tenemos una intensidad suficiente para causar daño a equipos de proceso. O sea, aquí podemos hablar de que hay un daño totalmente, ¿sí? Que no hay rescatable pues nada. Si ya nosotros nos alejamos un poquito, porque la idea es que estas radiaciones jueguen con unas distancias de separación, perdón, no tienen que ver mucho con la NFPA 30 que me decía, no, es solamente medio diámetro, es un diámetro. No, esto ya es un poco más exacto, ¿sí? Estas radiaciones tienen que ver con las distancias que se podrían estar presentando. Entonces, si yo tengo una radiación de 20.9, pues me está diciendo que es una zona del 90% de letalidad para tiempos de exposición mayor a 30 segundos. Entonces también de entrada me están diciendo que no es una zona nada segura, ¿sí? Si hablamos nos alejamos un poquito de la fuente de ignición o del incendio como tal, y llegamos a una radiación de 14.5, nos dice que la probabilidad de muerte o de letalidad es del 50% si nos ponemos más de 30 segundos, ¿sí? Obviamente se dice, no se espera personal en esta área, en estas áreas no deben haber personal, ¿sí? Si nos alejamos un poco y llegamos a los 12.5, nos dice que el acero delgado, parcialmente aislado, puede perder su integridad física. Entonces, de entrada uno puede decir, pues tanques y equipos metálicos, yo creo que tampoco podrían haber en esta área, ¿sí? Dice que hay fusión de recubrimiento de plásticos y cables eléctricos. Y esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando hay este tipo de distribución de equipos o plot plan que nosotros llamamos en nuestro sector. Si nos alejamos un poco más de la fuente de incendio o la fuente térmica y llegamos al 9.5 de radiación, entonces ya nos dice que por encima de este valor existe ignición de la madera sostenida, ¿sí? Nos dice que hay intensidad suficiente para fundir tuberías de plástico. Puede desarrollar fatalidad debido a quemaduras de tercer grado después de una exposición de 100 segundos. Acuérdense que aquí estamos hablando son de segundos, ni siquiera de minutos. Perdón. Ya alejándonos un poco de la fuente de ignición, nos vamos al 7.3 y nos dice que es una zona de probabilidad del 1% de muerte. Ya baja un poco la probabilidad para tiempo de exposición mayor a 30 segundos, perdón. Si vamos a más lejos, a 5, dice que hay una exposición máxima de 1 minuto con ropa adecuada. Sin ropa adecuada, perdón. ¿Sí? Que hay quemaduras de primer y segundo grado, ¿sí? Y que las consecuencias estimadas del accidente producen un nivel de daño que justifica la aplicación de medidas de seguridad. Y ya alejándonos que de alguna forma esta sería como nuestra frontera segura, que hay un tiempo de exposición de 3 minutos sin ropa de protección adecuada, que hay quemaduras de primer grado para exposición de 120 segundos, o sea, 2 minutos, que las consecuencias a este nivel de accidente provocan efectos, aunque perceptibles por la población, no justifican la intervención inmediata de medidas de protección. Sí, esta es como nuestra zona límite. Bueno, aquí dice, espérate que se me quite mi barrita. Zona límite de intensidad calórica en áreas donde pueden emplearse en acciones de emergencia que duren varios minutos por personal con ropa adecuada. Entonces, de entrada, si hay bomberos, si hay personal de emergencia, esta sería la distancia a la cual sería segura para proteger estos incendios o para controlar estos incendios. Pero ¿cómo sacamos entonces estas distancias? Para eso lo que nosotros, los especialistas, pues como tal en riesgo, vemos y hacemos lo que es un análisis de consecuencias. Si esto ya está tabulado, acuérdense que yo les decía que todos nosotros trabajamos por probabilidades, que trabajamos por estadísticas, por lo que ya está en teoría manifestado. Entonces, estas tablitas que en este caso están dadas vienen muy dadas por una guía de Ecopetrol que nosotros trabajamos, pero pues que esta guía de Ecopetrol también la sacó de su momento de los manuales de la OGP, que es con los que nosotros trabajamos puntualmente, y nos dice que de acuerdo a las probabilidades, a las estadísticas que se han medido en los incendios que han habido en estas situaciones,
Entonces tenemos en recipientes y áreas de proceso y en tanques de almacenamiento probabilidades de fuga instantánea, fuga continua o una fuga, una fuga continua con un diámetro mayor de 5.9 o un orificio de 1.4, ¿sí? Y para tanques atmosféricos yo puedo tener la posibilidad de que haya una fuga de todo el contenido o incendio como tal en la superficie del tanque. Y ya teniendo claro cuáles son las opciones que yo pueda tener en riesgos de incendio, entonces lo que hago es mirar la frecuencia, la probabilidad, ¿sí? Y de acuerdo a los mismos, porque aquí estamos hablando de recipientes de proceso y tanques atmosféricos, tenemos las mismas probabilidades de fuga y de fuga continua o de fuga de todo el contenido, y tenemos como tal unas frecuencias. Entonces nosotros lo que hacemos ya es jugar con estas frecuencias, revisar cuál es la mayor, y esto es lo que se modela en estas frecuencias mayores con esto que se llaman pues software para modelamientos de consecuencias, ¿sí? Puntualmente está hecho con FAST, porque pues eso es lo que yo soy certificada, y lo que yo modelo es puntualmente el escenario que me dio del análisis anterior y estas radiaciones que vimos en la tabla anterior, lo que hago son sacar las distancias. Entonces aquí, por ejemplo, es un software, es modelado con FAST 6.7, que se modeló un skimming tank, que es un tanque con contenido de hidrocarburo. Es importante la velocidad del viento, que yo les decía a ustedes, que es bien importante que pongamos las condiciones, que tiene una presión atmosférica, que tiene una temperatura de 95, y acá que se modeló la ruptura catastrófica de acuerdo a la guía de análisis de consecuencia cuantitativa de Ecopetrol, ¿sí? Porque eso fue de acuerdo al análisis que hicimos anteriormente, y con las probabilidades nos dijo, no, a este equipo tenemos que modelar una ruptura catastrófica, ¿sí? O sea, que se rompe todo el tanque y se cae todo, pues se va todo el líquido. Y miren que acá tenemos como tal las radiaciones que vimos en la tabla pasada, y lo que puntualmente el software me modela es a qué distancias voy a tener estas radiaciones, para saber a qué distancia yo puedo poner otros equipos, a qué distancia yo puedo tener de la propiedad vecina, a qué distancia yo podría tener labores de emergencia, ¿sí? Entonces, puntualmente, aquí lo que me dice es que tengo 3 radios de afectación, ¿sí? Si se dan cuenta, las curvas no son totalmente concéntricas porque tiene afectación en dirección del viento, entonces se modela este tema. Y me dice que me dio radios de 0.16 y el límite que me da para el 1.6, que es el límite de nuestra frontera, ¿se acuerdan que yo les decía de radiación? Está a 3.68 metros. Entonces, que me dice que es una zona segura, ideal para ubicar facilidades con presencia de personal, que se recomienda que en estas acciones en estas áreas hayan cordones de protección, ¿sí? Y ya se dan otras series de sugerencias. Entonces se sugiere un sistema de detección de gas y de llama temprana, extinción con agua nebulizada y espuma, y protocolo de cierre de válvulas y demás equipos para posible fuga, ¿sí? Entonces con esto nosotros ya empezamos a hacer lo que es detección, lo que es extinción, lo que es refrigeración, pero para ver un poco más lo que serían estas afectaciones térmicas y lo que de pronto nosotros vemos en estas instalaciones de líquidos inflamables y combustibles, porque yo no solamente estoy hablando de una refinería o de una facilidad petrolera, nosotros en las afueras de Bogotá, en las zonas industriales de nuestras grandes ciudades, tenemos bodegas de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. Y a mí me han llegado ingenierías donde pues simplemente como es almacenamiento, le ponen una red de rociadores automáticos, pero pues vamos a ver más adelante hasta qué punto esto nos puede afectar o aumentar la tragedia, ¿sí? Entonces, estas clasificaciones y estas análisis y evaluaciones de riesgo son necesarias tanto en distanciamiento para conocer el fluido. Y estos distanciamientos, por ejemplo, cuando yo definitivamente no tengo espacio para poder tener las distancias que me arroja el modelamiento, pues entonces yo lo que hago es como tal ya hacer un tipo de refrigeración o un tipo de aislamiento que se pueden utilizar muros cortafuegos, se pueden utilizar el tema
de anillos de refrigeración, pero pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de extinción como tal de incendio. Pero es importante que ustedes entiendan que estos radios sí están afectando puntualmente a los tanques aledaños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me dijo el FAS que yo necesito 3 metros entre un tanque y otro para que no se vea afectado por radiación, pues yo necesitaría dejar los 3 metros, no necesariamente el diámetro que me dice la NFPA 30. Por eso les decía que la NFPA 30 a mí me da una idea, me da una referencia, pero pues si vamos a analizarlo puntualmente, pues los radios pueden ser inclusive más de lo que me podría dar el diámetro, ¿sí? Pero si ustedes ven, por ejemplo, en esta gráfica ni siquiera hay un diámetro de separación entre ninguno de los tanques. Y si se dan cuenta, pues las radiaciones están afectando a los otros tanques. Y aquí las radiaciones es bien importante y pues quiero hacer un paréntesis como para explicar un poquito lo que sería el tema de transferencia de calor. Para transferir un calor de un cuerpo a otro hay 3 opciones. Está la conducción, la convección y la radiación. La conducción puntualmente está dada por el contacto directo con la fuente de calor. Entonces yo toco directamente la fuente de calor y automáticamente me transfiere calor al otro cuerpo. La convección es la transferencia de ese calor por a través de un medio, ¿sí? Puntualmente, o el agua o el aire, ¿sí? El ejemplo más básico, más común es yo pongo mi olla sobre la hornilla de la estufa, le prendo y empiezo a hervir el agua. La conducción sería tocar directamente la fuente o tocar la olla, pero cuando yo toco el agua y el agua es el que me transfiere el calor, a esto es lo que yo le llamo conducción, porque el calor no me lo está transfiriendo la fuente directa, sino hay un medio intermedio que me transfiere el calor. Y la radiación, que es lo que estamos hablando aquí puntualmente, que es el tema de la de calor por ondas electromagnéticas, que es ya en donde se ven. Entonces, este tanque, sin necesidad de tocar este tanque, puede estar incendiado por este que se incendió hace mucho tiempo por esa transferencia de ondas electromagnéticas. Entonces, esto es lo que nosotros revisamos en esos análisis de riesgo. Fue lo que le pasó a la refinería de Amway hace no sé cuántos años, donde primero se prendió una bala era una esfera de inflamables, y al otro día estaba prendida la otra, y al otro día estaba prendida la otra, y ellas ni siquiera se tocaban entre ellas. Por la misma radiación hay esa transferencia de calor, y por eso es que se pueden prender los equipos aledaños. ¿Listo? ¿Cuáles son las normas? Y acá viene otro tema de normas diferentes a las NFPA, cómo se transportaría o cuáles son las tuberías para estos hidrocarburos o para estos líquidos inflamables y combustibles. Entonces aquí tenemos dos ASME, que es el ASME B313, que tiene que ver todo con el tema de tuberías de proceso. En una instalación, todos estos líquidos inflamables y combustibles se van a transportar por una tubería y tienen que estar regidos bajo NFPA, bajo el ASME B313. Pero si yo ya voy a tener el transporte, o sea, de una planta a otra, estos famosos oleoductos o estas famosas tuberías de, no sé, se me ocurre ahorita de soda cáustica, en plantas de sal o de otro tipo de procesos, y que se tienen que transportar de una planta a otra, ya están regidas bajo B314, ¿sí? También entonces aquí hablamos de lo que son los famosos piping class o las clases de tubería. Estamos hablando de SKEUS, puntualmente el SKEUS es el espesor de la tubería, ¿sí? Estamos hablando de si es roscada, si es bridada, si es soldada. Estamos hablando de temperaturas, estamos hablando de presiones, estamos hablando de fluidos que se transportan, ¿sí? En la industria petrolera hay un piping class puntualmente inclusive para la tubería contra incendio. Nos tienen un piping class, nos define también el tema de accesorios, válvulas T, el tema de codos y T, y el tema de válvulas, ¿sí? Si tenemos válvulas cheques, si tenemos válvulas de compuerta, válvulas glow bola. Acá nos definen todo esto también de acuerdo a estas dos normas. ¿Listo? El tema térmico tiene que ver mucho con lo que se podría llegar a pasar en estos escenarios de líquidos inflamables y combustibles. Entonces, puntualmente, el primero que vemos es el Pool 5.
que básicamente es un charco de combustible que emanó gases hasta llegar a su punto de inflamabilidad, encontró una chispa y lo que se hace es un charco de fuego. Y esa es como la definición de lo que sería el pool fire. Un jet fire puntualmente ya es la fuga de material gaseoso con presión, pero que encontró una chispa, entonces se ve como tal un chorro de fuego. El flash fire o la llamarada, que es puntualmente aquella fuga que se fue y se fue y se fue por el ambiente, se fue y se fue, y hubo un momento en alguna parte de su camino que encontró una fuente de ignición y ella se prendió y lo que hizo fue devolverse hasta su fuente de fuga, ¿sí? Puntualmente a veces aquí hay explosiones cuando llega la llama de vuelta. Y la bleve, que esto es como de los riesgos que más me parecen interesantes y de los más difíciles, que se los quiero inclusive mostrar con un video que les tengo listo acá. ¿Me confirma si ven el video, por favor? El sonido no es tan importante. Yo les voy contando acá. Básicamente tiene que ver con ya un incendio que esté en acción y llegue de pronto a un tanque, puntualmente un tanque recipiente a presión, y lo que él hace es como tal debilitar, el calor debilita como tal la estabilidad o la estructura como tal del tanque, del recipiente, hasta que hay un momento en que el recipiente, que esto es muy chévere, que no me gusta nunca dónde está, no pongámoslo acá. Él se calienta y pues obviamente por el tema del calor pues va acabando con el líquido y queda como condiciones de gas, ¿sí? Ya lo vimos, por el tema de temperatura va acabando el líquido, llega gas, hasta que hay un punto en que la estructura metálica por debilitamiento del calor colapsa y se da en una de las explosiones más grandes que se puedan encontrar. Este se da mucho en carrotanques, los que se transportan, estos que dicen que no va a pagar con agua. Fue lo que pasó de alguna forma con esta tragedia reciente este año en la costa, porque pues habían gases en el ambiente, se estaban emanando gases en el ambiente y en algún momento hay un deterioro como tal de la estructura del tanque y se produce en una de las explosiones más grandes que se puedan encontrar. Este es lo que conocemos nosotros como un leve y es de las cosas más peligrosas que pues, se pueden ver en nuestro medio. ¿Listo? Entonces lo voy a poner aquí. Eso en cuanto a riesgo térmico, que es lo que nosotros conocemos aquí como leve. El riesgo mecánico. Sí, en riesgo mecánico nosotros pues tenemos básicamente la explosión de una nube de vapor inflamable no confinada, ¿sí? Que es una explosión química que involucra una masa relativamente grande en condiciones de inflamabilidad. Acuérdense que estamos aquí hablando siempre de inflamabilidad, que se dispersa por el ambiente. Para que ocurra explosión, la cantidad de masa debe superar las toneladas de producto y de otra forma el escenario se deriva en efectos mecánicos, muy parecido a lo que vimos anteriormente, pero pues de alguna forma acompañado de una explosión sería una leve, pero pues el riesgo mecánico puntualmente es que colapsó pues el recipiente. La confinada pues es muy parecida a la anterior, es una explosión química de condiciones similares pues, con la diferencia que se genera en un lugar cerrado. Básicamente es como la diferencia. El estallido de un recipiente a presión pues es muy claro para todos nosotros. Estamos hablando de riesgo mecánico y pues otra vez de nuevo la leve porque pues está catalogado como riesgo térmico por el tema del calor, pero pues en riesgo mecánico también porque pues hay una ruptura como tal del recipiente. Y pues en riesgo químico, que es un chorro gaseoso, básicamente es pues como una fuga de alguno de estos químicos o de estos materiales inflamables o combustibles, y la dispersión atmosférica, que pues no encontró en ningún momento de pronto una chispa, pero pues la concentración está ahí como tal. ¿Listo?
Son las 9 en punto, parezco un relojito, para darme un break para tomar agüita, porfis. Listo. Ya teniendo claro pues cuáles son los riesgos que podemos correr en determinados ambientes de lo que son líquidos inflamables y combustibles, ¿cuál es el otro factor que nos decía las fuentes de ignición? Que nos hablaba de la probabilidad del riesgo, las fuentes de ignición. Las fuentes de ignición es algo muy pues coloquial para nosotros porque podemos encontrar calor en compresión, alguna chispa, por fricción también, la parte de energía eléctrica y pues la parte de energía calórica son fuentes de ignición bastante comunes para nosotros. Cuando hacemos estos análisis, otro material de apoyo y algo que también es muy importante para trabajar es el tema de la identificación de los materiales, ¿sí? Yo debo saber con qué estoy jugando, yo debo saber qué estoy trabajando, yo debo conocer perfectamente los materiales. Por eso, por ejemplo, una de las primeras cosas que yo pido cuando empiezo a hacer una ingeniería conceptual, cuando empiezo a hacer una ingeniería, y yo sé que de entrada por default tengo que hacer un análisis de riesgo, yo siempre pido los material safety at the sheet de todos los materiales que ustedes puedan estar almacenando o trabajando, ¿sí? No es una práctica común para las personas que hacen contra incendios, no sé por qué, pero debería de entrada nosotros pedir esos material safety at the sheet para saber qué químicos, qué productos, qué inflamables, qué combustibles nosotros estamos trabajando en nuestra ingeniería. Y de las NFPA que más me sirve para identificar estos procesos, estos materiales, pues es la 704. La 704 finalmente lo que más me va a decir es el grado el riesgo para la salud, el grado de inflamabilidad y qué tan inestable puede ser un fluido o un material que yo pueda estar almacenando, transportando, procesando en las instalaciones que voy a proteger. ¿Sí? Y también me dice si hay un riesgo especial. Entonces es el famoso rombito que nosotros vemos en los camiones, de estos que hablábamos de la Bleve, donde me dice que hay colores, y esto va en colores, esto es extraído de la NFPA 704. Yo sé que ahorita hay un sistema armonizado, si no estoy mal es el nombre, pero pues yo me voy a la base y a la raíz de todo, que es de 704, y me dice que este rondito que es azul, me dice que es un riesgo que me identifica el riesgo para la salud. Este que es rojo me dice el nivel de inflamabilidad. El amarillo, que es este rombo del lado derecho, me dice qué tan inestable es el producto. Y abajo, si tiene o no tiene, me dice pues que hay un riesgo especial que también debo analizar. Entonces, básicamente, la clasificación va de 0 a 4, donde 0 es no nada reactivo, no hay riesgo para nada, y 4 es lo máximo que tengo en riesgos, tanto de salud, inflamabilidad o de inestabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que un 4 es altamente inflamable, y esto es lo que de pronto en nuestra capacitación de hoy es importante revisar, qué tan inflamable es, y si es reactivo con agua o con algo. Entonces aquí me dice que tiene un riesgo especial. Esta OX que está acá puntualmente me dice que tiene un riesgo especial, que no apague con agua, ¿sí? Que, que enseguida se debe identificar si son gases asfixiantes, que ese sería el SA, ¿listo? O si son oxidantes, que en otra capacitación ya de lo que es la introducción a la protección contra incendios, yo explico que es un carburante, que es un oxidante, que no solamente el oxígeno hace parte del tetraedro del fuego, sino los oxidantes también hacen parte de todo este proceso, que pues si tenemos chance, pues en alguna otra oportunidad lo revisaremos. Entonces esto es lo que a mí me identifica como tal la NFPA 704 en todo su tema de identificación de materiales, que también es información de entrada para mí valiosa para hacer una muy buena protección a estos materiales. ¿Listo? Otro código que yo trabajo mucho y también es importante para mí analizar, consultar en el momento de hacer mis análisis de riesgos y mis ingenierías, es el tema de la NFPA 400, que es otra NFPA que pues igual tenemos un montón. Y ya pasando puntualmente a lo que sería empezar a trabajar con los materiales, con la protección, pues la NFPA 72 pues es
es la guía para nosotros en toda la parte de detección y alarma. Pero ojo, aquí la detección y alarma no es la que de pronto nosotros estamos muy acostumbrados a ver en el tema del el humo, la estación manual de alarma. No, aquí ya hay una detección más especializada que nosotros, en nuestro gremio. Nosotros la conocemos como Fire and Gas. El otro día había un compañero, un colega que le pasé una cotización y le decía, listados de dispositivos Fire and Gas. Y me decía, ¿qué es el FS? Y yo decía, no, el FS es Fire and Gas y es la detección puntual para ocupaciones especiales. Tal vez en una residencia o en un centro comercial pues no sea necesario ponerla, porque acá nosotros estamos hablando de detección de llama, ¿sí? Estamos hablando de detección de temperatura y estamos hablando de detecciones de gases, dependiendo del gas. Y aquí es donde los límites de inflamabilidad empiezan a ser importantes porque estos los empiezan a medir. Entonces, si vamos a estar en niveles de inflamabilidad, pues él me va a mí a dar cierta alarma para que yo haga alguna actividad de dispersión, pues como tal de esa cantidad de gases o esa nube inflamable. ¿Listo? En cuanto a redes de tubería, pues ya no todos conocemos pues la 14, la 24, la 20 en cuanto a bombas, siguen aplicando las mismas normas que nosotros ya conocemos. En temas de espumas, ¿sí? Aquí el tema ya, y siempre cuento esta anécdota porque me da, no sé, ya no sé si me da risa o me da impresión o me da mal genio, pero he revisado ingenierías que llegan a mí como ingeniera, revisa esta ingeniería porque tenemos esto, y llego, encuentro ingenierías con rociadores de espuma bajo NFPA 13 y a mí me va bajando un yello. Para las personas que me conocen saben que yo soy un amor de persona, pero cuando trabajo y soy un profe está bastante hiriente porque yo estas cosas no las tolero, ¿sí? Hay normas para todos. Si tú no sabes, pregunta. No todos sabemos de todo. No todos tenemos el mismo conocimiento. Hay personas para allí y hay personas para allí. Pero si tú no sabes algo, por lo menos pregunta y estudie. Pero la NFPA 16 es la puntualmente para hacer diseño de rociadores automáticos de la NFPA 13. Porque sean rociadores no tiene que decir que sea lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con diferentes densidades de aplicación, porque estamos trabajando con diferentes tiempos, porque trabajar con la espuma es muy diferente que trabajar con solo agua. A pesar de que la espuma es un porcentaje grande de agua, es diferente trabajar este tema de velocidades, por ejemplo, ¿sí? Ya hablando puntualmente de espuma, pues tenemos la parte de espumas de media, de baja y alta expansión, ¿sí? Que en determinados casos también necesito poner pues espuma de media, espuma de baja o espuma de alta, ¿sí? Y en estos casos pues utilizamos, miren, aquí tenemos el tema del tanque. El derecho de las cosas es utilizar las cámaras de espuma, que las vemos acá, que es el dispositivo como tal que va a esparcir la espuma sobre la superficie del líquido que de pronto se esté incendiando. Están los rociadores de espuma y los famosos monitores duales, que básicamente lo fuerte de estos monitores es esta boquilla. Lo importante de estos monitores es la boquilla porque esta es la que a mí me regula el caudal, ¿vale? Y pues los diferentes proporcionamientos de espuma, que esto también me da para un curso bastante largo y extenso de cómo deberíamos nosotros diseñar bajo espuma, cómo deberíamos calcular la cantidad de espuma, los rociadores, las cámaras. Entonces, pues aquí solamente les dejo una breboca de cómo se manejan estos temas de hidrocarburos, de líquidos inflamables, de líquidos combustibles, porque con agua, por los riesgos que se puedan tener, no es lo más adecuado, ¿sí? Básicamente, el problema del agua es un desbordamiento como tal. El agua es muchísimo más pesada que los fluidos que nosotros estamos aquí trabajando y protegiendo. Entonces, en determinado momento, lo que hace el agua es irse al fondo y por el efecto de la temperatura, en algún momento va a haber una expansión como tal del agua, va a haber una, y lo que hace es desbordar todo el líquido combustible inflamable que tenga por encima de él, y eso es un riesgo todavía mucho más grande. Entonces, por eso el agua no es adecuado para proteger todos estos sistemas. Y pues cuando ya vayamos nosotros a hacer la protección adecuada, pues tendremos que utilizar otras dos.
¿Listo? Otra norma que para mí me parece bastante interesante, no solamente para el manejo de emergencias, sino cuando yo voy a trabajar un líquido o un material diferente a los que trabajo usualmente, que me llegan de pronto materiales diferentes, voy a la guía de respuesta a emergencia. En teoría esta guía cambia cada 3 años, pero en este momento tenemos la última versión del 2016 y es una guía bastante grande que la trabajan mucho los bomberos. Y es el tema de qué hacer en diferentes casos. Acá les traigo un extracto puntualmente de lo que sería en los líquidos inflamables, que es lo que estamos revisando, ¿sí? Y acá claramente nos dice, aquí pueden ustedes encontrar cualquier material del cual ustedes necesiten buscar. Y aquí puntualmente traje el tema de líquidos inflamables, me dice que no se debe mezclar con agua, ¿sí? De antemano. Y nos dice que para el fuego, porque pues él trae varias cositas en lo que se debería hacer, y me dice que para puntualmente en fuego, todos esos productos tienen un encendido muy fácil, ya lo sabemos. El uso de rocío de agua cuando se combate el fuego puede ser ineficaz. De antemano te dice que no podemos utilizar agua, ¿sí? Que para incendios pequeños podemos utilizar polvos químicos secos, CO2 o rocío de agua o espuma regular. ¿Sí? Acá están hablando de rocío de agua, pilas, no están hablando de un chorro directo. ¿Sí? Para incendios grandes me dice que o espuma regular, me dice que no utilicemos chorros directos y yo ya les expliqué por qué. Entonces, esta guía de respuesta a emergencia, cuando hay materiales que no conozco, también me sirve para saber mucho cómo yo los debería tratar de utilizar. Entonces, no solamente pues es la NFPA o, 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 el, o lo que nosotros conocemos básicamente, ya les dije que podemos utilizar las OGP, que podemos utilizar las ASME, que podemos utilizar el tema de manejos de emergencia. Entonces, lo que hablamos de evaluaciones de riesgos, hay muchos materiales que nos interesan. Yo creería que en algún momento se me escapó, tal vez, el tema sí, se me escapó de pronto la diapositiva en cuanto a que en estas radiaciones térmicas es importante el tema de los anillos de refrigeración puntualmente, en donde yo debería proteger el recipiente o tanque aledaño para que no haya afectación por radiación. Entonces ponemos las famosas anillos de refrigeración y esos anillos de refrigeración básicamente están diseñados bajo NFPA 15. ¿Sí? En la industria petrolera tenemos otras normas como la SAFI, y cuando el cliente nos pide que diseñemos con API, pues a veces son un poco más conservadores que la NFPA. Por ejemplo, la NFPA 15 a mí me dice ponga anillo en el tanque, ponga un solo anillo, pero por ejemplo si tú vas a rediseñar con API, el API ya me dice no, ponga boquillas en el techo, ponga boquillas un anillo en el tanque en la parte superior y otro anillo en la mitad del tanque. Entonces pues ya de entrada nos da un poco más de agua el calcular el riesgo máximo. Sí, creo que esa diapositiva me la comí, pero no, ahí se las conté. Entonces íbamos en el tema de espumas, el tema de manejo de emergencias, listo, ya con el tema de que ya hicimos el análisis de riesgo, ya sabemos con qué debemos proteger, ya podemos hacer el diseño, sabemos qué normas utilizar para hacer el diseño. Entregamos, ustedes saben que para hacer la entrega y puesta en marcha utilizamos la NFPA 3 y la NFPA 4, aquí aplica perfectamente igual. El tema de la integración de los dos sistemas es bien importante, aquí sí no hay pierde en integrar los dos sistemas, que es de pronto donde fallan algunos en poner el super sistema de detección robusto y después el super sistema de detección, de extinción también muy robusto, pero entre ellos no se comunican porque resulta que no hicieron la integración de los dos sistemas. Resulta que si aquí está señalando que hay un incendio, pues no le está mandando la señal al sistema de extinción para que lo extinga. No, en este sector es súper importante eso, siempre se, se integra, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, cuando hay sistemas de diluvio, tanto de espuma como de rociado, de boquillas de refrigeración, siempre se va a tener una válvula de diluvio y la válvula de diluvio debe ser accionada por el sistema de fire and así de sencillo.
Entonces aquí también tenemos el tema de la NFPA 25, pero ojo, el tema de la NFPA 25 está tan limitado para los sistemas especiales porque la NFPA 25 solamente trabaja sistemas de agua. ¿Sí? Lo único que yo puedo encontrar para todos estos sistemas en la NFPA 25, si al caso es el sistema de rociadores de agua espuma, pero no más. Yo no encuentro nada más de IPM en la NFPA 25. Acá nos tenemos que guiar y apoyar mucho en nuestros fabricantes, ¿sí? El pedirles el manual de instalación, el pedirles el manual de mantenimiento, porque estos mantenimientos como tal, las inspecciones, las pruebas y el mantenimiento de estos sistemas de espuma tienen que estar muy ligados con el fabricante de acuerdo a la marca de espuma que ustedes pusieron, ¿sí? Entonces, pues la NFPA 25 acá, aparte de los rociadores de espuma y de pronto la aspersión fija, no nos da más pautas para lo que sería el tema de inspección, pruebas y mantenimiento, pero sí nos da bastante importantes que tenemos que tener claras en el tema de NFPA 25, y es el tema, mira, aquí son claros, a base de agua, ¿sí? Y qué es una inspección, qué es una prueba y qué es un mantenimiento, que también me parece importante que nosotros deberíamos tener bien claro en el corazón más que en la mente. Yo le digo a mis estudiantes de la universidad, ustedes aprendan con el corazón, no con el cerebro. Porque cuando uno aprende con el cerebro, estudia para un parcial. Y el día del parcial escribió todo y es como si dejaran todo el conocimiento ahí. Ya después se les olvidó. Pero cuando uno se aprende las cosas de corazón, con el corazón, eso no se le olvida nunca en la vida. Entonces, estas son las cositas que uno debería tener claras con el corazón. ¿Qué es una inspección? Básicamente la inspección solamente es un examen visual, no es nada más. Ustedes no tienen que hacer nada más en una inspección, ¿sí? Ya si yo voy a hacer una prueba, yo sí voy a verificar que el sistema esté funcionando correctamente, ¿sí? Ya, eso es diferente. La inspección es como revisar a ojo si está bien o no, si se ve bien o no, si está bien puestecito. Y aquí es donde, por ejemplo, a mis bomberos yo les digo, acá es bien importante que las inspecciones que ustedes hagan tengan claro los planos de diseño, o con por lo menos los planos ASBIL o los planos récord que ustedes deben pedir de entrada para hacer una inspección de redes contra incendio. Porque esa es la inspección que ustedes van a hacer. Con el plano en mano, ustedes revisan, ese rociador está, ese detector de humo está, esa estación, pero ustedes lo están viendo con algo que lo van a confrontar y con eso mismo van a hacer su informe. Pero si ya vamos a hablar con la prueba, pues ya es confirmar que eso esté funcionando con los diferentes métodos que vamos a tener, pero que esté funcionando. Y un tema de mantenimiento ya es un trabajo que yo hago para mantener los equipos operativos. Y ya es algo que yo ya le metí pues la mano y arreglé algo, ya hice un trabajo para que esos sistemas que de pronto en las pruebas que se detectaron no estaban funcionando correctamente, necesité hacerle algo para que pudieran empezar a funcionar de nuevo correctamente. Y estos sistemas, este servicio, y la NFPA 25 también es muy clara. Y para los que me digan, no, pero es que la NFPA 25 no es mandatoria para Colombia, les recuerdo que la NTC 1669 dice que todos los sistemas de protección contra incendio o de tuberías deben ser probados de acuerdo a la NFPA 25. Entonces sí es mandatoria. Lamento de pronto decepcionarlos cuando me dicen que las NFPA no son mandatorias en Colombia, pero de cierta forma sí lo son. Entonces aquí también la NFPA 25 dice que el servicio de inspección, pruebas y mantenimiento debe ser un programa, ¿sí? O un plan por un contratista calificado. Y eso es algo que también es bien importante dejar claro aquí, porque también la LFPA me dice que es calificado, ¿sí? Calificado básicamente es una persona, a ver si se quita esto porque nos deje ver, competente. Ahí claramente me dice que es una persona competente, capaz y que haya cumplido con requisitos de entrenamiento y que sea aceptable por la autoridad competente. Y aquí el tema de autoridad competente de cierta forma nos deja un poquito plop en Colombia porque no tenemos esa figura como tal definida, pero sé que hay varios sectores y varios actores que sí trabajan como autoridad competente, como podrían ser en algún momento con conocimiento de causa los bomberos, con conocimiento técnico, las aseguradoras, ¿sí? Entonces,
Entre esas inspecciones, cuando los bomberos las hacen, porque por ley esa es la responsabilidad de ellos, pues es importante que en estos temas de mantenimiento, pues ellos también pueden inspeccionar esos últimos informes de IPM y pueden estar también exigiendo que ese IPM sea por una persona calificada y que es una persona calificada competente y con entrenamiento. Y en este caso no es solamente con entrenamiento hidráulico, qué pena, con entrenamiento eléctrico, qué pena, no. Con entrenamiento puntualmente en específico en cada área de detección de incendios y extinción de incendios, porque también la ley me lo exige, en el decreto 945 también me exige y me da las tablas y los perfiles de los profesionales requeridos en cada uno de los campos del proyecto, de un proyecto de protección contra incendio o de un proyecto independiente. Entonces, a mí me pide, en esta tabla me pide un ingeniero mecánico, un ingeniero civil, un arquitecto para extinción, me pide un ingeniero eléctrico, un ingeniero electrónico para la parte de detección y mínimo, no digo que los mantenimientos sean hechos por estos ingenieros, pero deben estar avalados por estos mismos profesionales. Es lo que a mi modo personal yo sugiero y es lo que trabajo y es lo que hago. ¿Listo? Y acá el tema de frecuencias es otro tema que es muy importante. ¿Sí? El tema de frecuencias es muy importante porque pues son los plazos mínimos y máximos que debe haber entre un evento y en el otro. Y la NFPA 25 en eso es muy claro, que se debe hacer semanalmente, que se debe hacer mensualmente, que se debe hacer trimestralmente, semestralmente o anualmente. ¿Sí? Y esos plazos también es importante que nosotros los tengamos en cuenta y los respetemos. Y el tema de los registros, ¿sí? Acá también la NFPA 25 me deja muy claro el tema de que deben registrarse todas las actividades de inspección, pruebas y mantenimiento de los sistemas y sus componentes. Y que el propietario del sistema debe conservar estos registros, ¿sí? Y que estos registros deben contener el procedimiento, la inspección, la organización que llevó a cabo, la frecuencia requerida, los resultados, la fecha y el nombre. Y estos registros deben estar disponibles para la autoridad competente al momento de ser requerido. Mis queridos bomberos, mis queridos aseguradores, ustedes tienen todo el derecho de pedir estos registros cuando ustedes quieran. Y de ahí ustedes tomarán las decisiones que crean pertinentes si no se tienen estos registros de los diferentes IPMs que puedan tener claros o en los últimos años. Y también lo dice la NFP 25. ¿Listo? Y ya para terminar, es un tema que también es para otra charla súper completa y con más detalle, que es el tema de las clasificaciones de materiales combustibles. Y aquí quiero hacer una anotación porque pues a mí la verdad me da como de tristeza y decepción porque estas clasificaciones los están haciendo los ingenieros eléctricos, por más que diga que es para clasificaciones de áreas eléctricas. Y yo me pregunto, si el ingeniero eléctrico, con todo el respeto del mundo, sabe que es un líquido inflamable, que es un líquido incombustible, si sabe toda esta carreta y cháchara que de alguna forma les puede yo haber dado en esta hora y media, pues con toda la justificación y técnica puede hacer las clasificaciones de área. Pero es algo que también estamos cayendo en un error bastante grave el dejarle esta clasificación de área a los ingenieros eléctricos cuando ellos no saben mucho de inflamabilidad. ¿Sí? Y básicamente esta clasificación de área es puntualmente decir qué tanto nivel de inflamabilidad hay acerca de ciertos productos, de ciertos tanques, de ciertas bombas, de ciertas, que me condicionan a mí poner ciertos elementos eléctricos o electrónicos con restricción de llama. Básicamente es esto, ¿sí? Básicamente lo que me dice es, oiga, esto tiene una clasificación 1, división 1, aquí usted no puede tener chispa por ningún lado, entonces por favor todo lo eléctrico que me ponga, los tomas, los detectores, mismo Fahrenheit, tiene que ir explosion proof. Pero ¿quién hace esa clasificación? ¿Ustedes creen que no la inflamabilidad, alguien que sepa de líquidos inflamables y combustibles? Y entonces, pues, aquí básicamente los artículos
eh, 500 y 505 del código eléctrico, ¿sí? Clasifican un material combustible y dice que se puede presentar atmósferas inflamables y con combustibles. El código eléctrico, para los que no saben, es la NFPA 70, ¿sí? Que es otro código que en teoría lo manejan los ingenieros eléctricos, y ese de pronto sí, y de pronto por eso está la confusión, pero pues esto es algo que debería manejar alguien que sepa de materiales inflamables y combustibles, pero básicamente los artículos 500 y 505 me hablan de que hay dos tipos de clasificación. La clase 1, división 1 o división 2 y zona 1, ¿sí? Que la clase 1, en un área 1, que es la que pronto podemos ver acá, división 1, es un sitio donde se pueden existir concentraciones o existen frecuentemente concentraciones de gases inflamables o producidos por líquidos combustibles, o donde por una avería, una falla, una operación de estos equipos, el proceso pudiera liberar concentraciones de gases inflamables o vapores producidos por líquidos inflamables o combustibles y que pudieran causar una falla simultánea de equipos eléctricos de manera que fuera directamente a una ignición. Básicamente, aquí lo podemos ver en estas gráficas, que estas gráficas son un aporte puntualmente de la NFPA 497, que es la de clasificación de áreas. En sus apéndices, donde me dice la división 1, la podemos encontrar en color grisecito y la división 2 en color simultáneo. Entonces acá tenemos el tarrito o tenemos el tanque acá, y si se dan cuenta la clasificación puntualmente división 1, pues la tenemos puntualmente en el techo del tanque o alrededor de todo el tanque, alrededor de todo el recipiente, y lo aledaño lo consideramos como división 2. ¿Listo? Y para el tema de clase 1, zona 0, zona 1, clase 1, zona 1 y clase 2. Acá tenemos la zona 0, 1 y 2 y básicamente es exactamente lo mismo. ¿Sí? Esto es básicamente clasificar qué tanto gas, qué tantos vapores podemos tener, qué tantas mezclas ricas inflamables podemos tener alrededor de los diferentes equipos que estemos manteniendo, qué radios debería yo proteger para saber qué equipos eléctricos y electrónicos puedo o no puedo poner, sí o con chispa. Básicamente en eso consta el tema de la clasificación de áreas y pues es algo que también nos lleva un curso grandísimo de otras 2 horas, así a grosso modo, de más horas para hacerlo detallado y aprender a clasificar áreas. Entonces, pues básicamente, y yo creo que contrarreloj, Mónica, digo gracias porque pues les dejé creo que abiertos muchos temas para futuros cursos, pero básicamente eso es lo que abarca todo el tema de líquidos inflamables y combustibles en lo que es riesgos y protección contra incendios. Ingeniera, muchísimas gracias, excelente charla, muy buena recepción. Me están pidiendo si podemos enviar las diapositivas de la charla. ¿Esto no va a quedar grabado? La dejamos grabadas, pero igual nos están pidiendo las diapositivas. Pues yo normalmente no doy diapositivas porque yo siento que si la gente puso cuidado no necesita diapositivas. Yo dejo en consultas. Voy a pensarlo y te aviso. Ok, igual para todos los que nos están escuchando, la charla queda en nuestro canal de YouTube, entonces pueden Claro, pues repetirla ahí están nuevamente. claro, y ahí quedan las diapositivas, ¿no? Vale. No tenemos ninguna pregunta en este momento. Demos Eso unos suele minuticos a pasar. ver si sacan alguna. Eso suele pasar. Suele pasar. O no entendimos nada o entendimos todo. Sumamos que entendimos No todo. tuvieron Si cuidado. no, nuevamente podemos ver el video. Pero pues no, me Eh, informan acá que no ha llegado ninguna pregunta al chat. en todo caso, ingeniera Diana, muchas gracias. Créame que es una charla extremadamente interesante y las que vamos a hacer más adelante, mes a mes. La idea es que sean cada vez más interesantes y que tengamos la misma acogida que tuvimos hoy. Muchas gracias por el tiempo. No, pues muchísimas gracias a ustedes por inventarme. Pues para las personas que me conocen saben que amo el tema de la docencia, que para mí el tema de
compartir los conocimientos que de pronto yo he adquirido a través de tantos años de estudio, pues para mí es en verdad un placer.